Cuando llueve, como hoy, decimos que el cielo se ha puesto a llorar. ¿Qué queremos decir? Llorar es una experiencia humana, es quizás la más humana y la más específica de las experiencias. Al parecer, los animales no pueden llorar. Manifiestan el dolor de otras maneras, pero no llorando. Llorar es una experiencia humana. Lloran los humanos. Derramamos lágrimas, nuestro rostro se compunge, se estremece nuestro cuerpo y sentimos una descarga anímica muy fuerte, de las más fuertes que tiene el ser humano. Llorar es humano. Lloramos porque sufrimos, lloramos porque nos angustiamos, lloramos porque tenemos pérdidas, lloramos porque no sabemos qué hacer con nuestra vida, lloramos porque nuestros seres queridos se alejan, lloramos porque fracasamos, lloramos porque perdemos cosas de la vida que quizás nunca vamos a volver a tener. La segunda bienaventuranza habla de la dicha de los que lloran. Es la paradoja puesta en su mayor extremo. ¿Cómo pueden ser dichosos los que lloran? ¿Cómo pueden ser felices los que lloran? ¿Cómo pueden ser bienaventurados los que lloran? Lucas dice que los que lloran son dichosos porque van a reír y que los que ríen deberían lamentarse porque finalmente llorarán. Mateo lo mira desde otro punto de vista. Mateo dice que los que lloran son dichosos porque serán consolados. Vamos a tratar de pensar la dicha del llanto, paradoja extrema del Evangelio de Jesucristo. Paró de llover. Después de 2 días de lluvias ha vuelto a salir el sol. El sol brilla a mi izquierda. Decimos en estos casos, cambió el tiempo, mejoró el tiempo. De esto nos habla la segunda bienaventuranza de Lucas, de un cambio de tiempo. Dice Lucas, felices los que ahora, ustedes que ahora lloran, porque van a reír. Y más adelante, en este pasaje, en la lamentación que le corresponde, Lucas va a decir, pero ay de ustedes que ahora se ríen, porque van a llorar. El cambio de tiempo, el cambio de vida, el cambio de modo, el cambio de suerte, es un tema bíblico reiterado, recorre toda la Biblia, porque con ese motivo lo que la Biblia quiere explicar es que la intervención de Dios es la que genera cambios de suerte. Tomemos un ejemplo entre 100 o entre 500 que encontramos en la Biblia, la historia de José. José, un muchacho joven, temeroso de Dios, es vendido por sus hermanos como esclavo y es llevado miles de kilómetros solo y abandonado como esclavo a Egipto. Allí, además, es acusado de un crimen que no cometió y va a parar a la cárcel. Imaginen cuánto habrá llorado José a su madre, a su padre y a su tierra y aún a sus hermanos crueles y despiadados que los vendieron como esclavo. Pero la Biblia dice, allí justo el día que lo meten en la cárcel, el narrador se interrumpe y nos dice, pero el Señor estaba con José. Y a partir de allí empiezan a suceder una serie de acontecimientos asombrosos, providenciales, que hacen que José, que está en la cárcel, termine siendo el gobernador de Egipto. Un cambio de suerte espectacular, del llanto a la risa. De eso habla el Evangelio. El Evangelio es el paso del llanto a la risa por la intervención de Dios. Lucas imagina al reino llegando
como el sol, abriéndose paso entre las nubes y trayendo un nuevo tiempo para que los que encuentran el reino. Por eso aquí Lucas habla en segunda persona. Felices, dichosos ustedes que lloran, ustedes los discípulos, ustedes los que han elegido el reino, porque ustedes van a reír. Van a reír porque el reino va a traer nuevas dinámicas de gozo, de alegría y de vida a su vida. Y van a reír porque el reino que recién empieza y se manifiesta en su vida se hará pleno y algún día Dios enjugará toda lágrima. Jesús le dice a los discípulos en Juan 16, ahora ustedes están muy tristes, pero yo voy a volver a ustedes y entonces reirán. Y su gozo y su alegría no terminará nunca. Y entonces aquí Lucas nos ingresa a una idea poderosa. El reino de Dios trae un nuevo ordenamiento a la tierra, un ordenamiento al mundo de los hombres y de las mujeres, un ordenamiento al mundo del ser humano. Ese ordenamiento cambia la tristeza en alegría, el llanto en risa, para aquellos que se unen al reino de Dios. Pero también esta es una mala noticia. Es una mala noticia para los que ríen a costa de otros. Es una mala noticia para los crueles, para los explotadores, para los abusadores. Es una mala noticia para los que ríen a costa del llanto de los demás. Y por eso sobre ellos se levanta una lamentación. Ay de ustedes que ahora ríen. No todos los que ríen, no los que disfrutan de la vida, sino aquellos que ríen haciendo llorar a los demás. Para esos hay una admonición. Ustedes van a llorar. Salvo que en este caminar cambien de actitud, cambien de rumbo y se unan al reino y se unan a las dinámicas de dicha, de restauración y de alegría que el reino trae. De manera que la versión de Lucas nos trae la enseñanza del cambio de suerte, una de las grandes enseñanzas de la Biblia. Aquel que se une a Dios, une su suerte a la de Dios. Si le va bien al reino de Dios, te va bien a vos. Por eso dice la Biblia, busca primero el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas. Porque si estás en el reino, estás con Dios. Y si estás con Dios, estás bien. El Evangelio de Mateo coloca en la segunda bienaventuranza una palabra fundamental en la Biblia y fundamental para entender lo que la palabra de Dios dice sobre el sufrimiento humano. Dice Mateo, dichosos, felices, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. La palabra es consolar, consolación. Tiene un amplio uso en el Antiguo Testamento, cuando Dios aparece caracterizado como aquel Dios de misericordia, como aquel Dios que se conduele del sufrimiento humano y entonces interviene para aliviarlo. Los profetas del exilio, los profetas que tuvieron que padecer el exilio junto con el pueblo de Israel, usaron esta palabra. Y muchos de estos profetas, como Isaías, Jeremías, Ezequiel, tienen un libro que llamamos de consolación dentro de su libro profético. Un apartado dedicado a este intento de Dios de vendar a su pueblo herido. El profeta Isaías dice en el capítulo 40, consuelen, consuelen, consuelen a mi pueblo. La consolación no tiene que ver con decir palabras alentadoras, no tiene solo que ver con decir aquellas palabras que hacen bien al corazón del herido. Tiene que ver más bien con una actitud y con una posición. Tiene que ver con alguien que se coloca al lado de otro para ayudarlo, para sostenerlo, para empoderarlo, hasta que la persona herida logra salir adelante y superar esa situación. La palabra aquí en Mateo es parakaleo. Es la misma palabra que usa Jesús para caracterizar en Juan, en el Evangelio de Juan, el ministerio y la persona misma del Espíritu Santo.
Allí el Espíritu Santo es presentado como el Paracleto, es decir, aquel que se pone al lado de alguien, aquel que viene a ponerse al lado nuestro para sostenernos, para guiarnos, para empoderarnos, para darnos alivio, consuelo, fortaleza, para darnos, llevarnos a toda verdad, llevarnos en el camino correcto de la interpretación de nuestra propia existencia a la luz de la palabra de Dios. Y aquí aparece la misma palabra. Los que lloran serán consolados. Aparece el Dios de la consolación. Aparece Dios presentado como un Dios de consolación. Mateo nos va a decir que la dicha de sufrir, la dicha de llorar, está en que nos abre, nos capacita, nos predispone a recibir la consolación de Dios. El apóstol Pablo, en 2 Corintios, va a usar ampliamente esta palabra. En el primer capítulo de la segunda carta a los Corintios, Pablo va a usar 7 veces esta palabra. Y es más, con esta palabra va a caracterizar a la persona de Dios. Pablo empieza ese capítulo diciendo que Dios es Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también podamos consolar a aquellos que pasan por tribulaciones, angustias, dolores, llantos similares a los nuestros. Es legítimo que nos preguntemos, ¿pero cómo nos consuela Dios? ¿Se trata de meras palabras lindas, pero palabras al fin? No, es mucho más que eso. Pero si empezamos a hablar de palabras, empecemos por uno de los modos más extraordinarios que tiene Dios para consolarnos, que es la palabra de Dios. Hay un versículo bíblico hermoso en la Biblia que dice: para que con la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Las Escrituras son el consuelo de Dios para nuestra vida. Ellas colocan nuestra vida en la perspectiva correcta. Si algo hace el sufrimiento y el dolor, es poner nuestra vida bajo pensamientos negros, oscuros. Nos ponemos a pensar en nuestra vida y decimos: esto es horrible, nada tiene sentido, mi vida nunca va a salir de este pozo. Empezamos a dar vuelta en esos pensamientos y llegamos a pensar que nuestra vida es totalmente desgraciada, que no tenemos alternativa. Sin embargo, la Escritura nos muestra otro panorama, nos muestra que Dios nos ama, nos muestra que le pertenecemos a Él, que Él tiene propósitos con nuestra vida, nos muestra que aún estos sufrimientos pasajeros, por dolorosos y profundos que sean, van a quedar eclipsados por lo que Dios va a hacer en nuestra vida aquí y mucho más cuando Él establezca su reino para siempre. De manera que nos consuela al mostrarnos que somos hijos de Dios y al mostrarnos que Él es nuestro Padre amoroso que nos cuida y que nos acompaña. El otro medio por el cual Dios nos consuela es la iglesia, la comunidad de fe. Sí, esa misma comunidad que tantas veces nos hace renegar y sufrir. Pero es el instrumento principal de Dios para acompañarnos, bendecirnos, para sentirnos amados, pero de una manera práctica. La iglesia son las manos de Dios, los brazos de Dios, las piernas de Dios, los ojos de Dios, los oídos de Dios, el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es ese lugar donde podemos ser amados, consolados, acompañados, donde podemos recibir escucha de nuestros hermanos y hermanas que entienden nuestro mismo dolor porque lo comparten desde su propia experiencia. Y entonces la comunidad se convierte en ese lugar privilegiado donde Dios hace presente de una manera concreta, real, práctica, específica. Por último, Dios nos consuela por medio de la presencia de su Espíritu, su misma presencia en nuestras vidas. Dios tiene experiencia en estar a nuestro lado. Dios tiene experiencia en hacerse cargo de nuestra vida. Él fue a la cruz por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Él sabe lo que es tomar nuestro lugar. Dice el libro de Hebreos que Él puede entendernos en nuestro dolor y en nuestro sufrimiento porque Él ocupó nuestro lugar.
Se hizo cargo de nuestra enfermedad, de nuestras llagas, de nuestras faltas, de nuestros pecados. Él se identificó con nosotros. Y se identificó a tal punto que decidió ir a la cruz. Y entonces Él te entiende por completo, te entiende plenamente y te acepta así como eres. Y entonces, ahora, cuando su Espíritu está en tu vida para acompañarte en el diario vivir, el Espíritu entiende muy bien lo que te pasa. Dice el libro de Romanos que cuando vos orás, el Espíritu ora con vos y clama con gemidos indecibles, llevando hasta Dios ese gemido y esa palabra que ni siquiera podés articular, porque en medio del llanto, de las lágrimas, del dolor, a veces no sabemos ni qué orar. Pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Mirá qué maravilla. Dios viene a consolarnos. Por eso merecemos ser felicitados. Merecemos ser felicitados y que se nos diga dichosos, bienaventurados, porque somos aquellos que lloramos, pero que recibimos consuelo. Y entonces las dos cosas, dice el apóstol Pablo, operan en nosotros. La tristeza del mundo, que nos hace depender más de Dios, y el consuelo permanente de Dios que nos sostiene, nos abraza, nos arropa y nos bendice. La segunda bienaventuranza es la paradoja más extraordinaria de las Escrituras. Es la paradoja que nos recuerda que los que lloran en el reino de Dios en realidad son dichosos. Son dichosos porque el reino de Dios ha venido a cambiar su suerte. Son dichosos porque en el reino encontrarán una dicha que no tiene fin y que no puede ser acallada ni aplacada por nada. Es notable que en el Nuevo Testamento, y especialmente en las cartas de Pablo y de Pedro, aparece la tristeza y el gozo mano a mano. La tristeza lógica, natural, razonable, inevitable que trae el vivir en este mundo. Las pérdidas, los duelos, las pérdidas de nuestros seres queridos, los problemas que enfrentamos a diario, la angustia de la vida, la enfermedad de nuestros hijos, nuestra propia enfermedad, la vejez, la muerte. Hay razones para estar tristes, hay razones para llorar, pero al mismo tiempo, aquellos que han encontrado el tesoro del reino saben que al lado de esa tristeza inevitable, que también nos corresponde como seres humanos y de las cuales el reino no viene a sacarnos como si fuéramos marcianos, al lado de esa situación de tristeza y de dolor aparece el gozo del reino de Dios, la alegría del reino de Dios, la alegría de aquellos que han encontrado el tesoro escondido, la alegría de aquellos que cuentan con la presencia del Espíritu Santo en sus vidas para consolarlos y alentarnos, la alegría de aquellos que tienen la palabra de Dios para guiar sus vidas y sus pasos, la alegría de aquellos que pueden sumarse al reino como proyecto que da sentido, propósito, dirección. Y entonces está la tristeza, pero junto con la tristeza está la alegría, está el gozo, y ese gozo no se va, no se pierde. Jesús dice: mi paz os doy, mi paz os dejo, yo no la doy como el mundo la da. La paz de Jesús, la alegría de Jesús no desaparece en nuestras vidas. La Biblia no confunde la alegría del mundo con el gozo. El gozo es un fruto del Espíritu. Lo experimentan aquellos que se han unido al reino de Dios y que por lo tanto su suerte ya ha cambiado. Ya son parte del reino, son hijos de Dios. Han sido llamados a seguir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en ese caminar aparece el consuelo divino. Que cada uno de nosotros pueda meditar profundamente en esta paradoja hecha carne y realidad en su propia vida. Que podamos disfrutar de la alegría y del gozo del reino mientras caminamos por este valle de lágrimas, que será entonces un tiempo de claroscuros, como estos días. Algunos días de lluvia, donde todo se nubla y parece oscuro, y luego brilla el sol de la justicia. Sale otra vez el sol y nos recuerda que estamos en camino a la patria celestial, que caminamos
con el Espíritu y que nos guía nuestro Señor Jesucristo. Así que, dichosos los que lloran, porque reirán. Dichosos los que lloran, porque serán también consolados. La segunda bienaventuranza nos recuerda que hay una experiencia muy humana que experimentamos todos, y es que lloramos. Esta es una bendición de Dios, llorar es una bendición de Dios. Llorar nos hace bien, descarga nuestras emociones negativas, le muestra a los demás que estamos necesitados de ayuda, nos sensibiliza y nos abre el corazón para recibir el auxilio humano y divino. Así que, remedando un viejo programa que se hizo famoso por esta frase, si querés llorar, llorá. Es muy importante que le demos apertura a nuestros sentimientos y que a partir de allí encontremos la fuerza, la resiliencia que necesitamos para salir adelante. Lucas nos cuenta y nos dice y nos alienta diciéndonos que el llanto no es para siempre, que las suertes cambian. Y los que seguimos a Dios hace muchos años sabemos cuántas veces hemos visto la mano de Dios sacándonos de momentos negrísimos, que nadie pensaba que íbamos a salir de ahí, ni nosotros. Sin embargo, Dios intervino y la suerte cambió y apareció una nueva realidad. Luego, Mateo nos recuerda que somos consolados por Dios y que tenemos recursos en la fe para recibir ese consuelo, y que también podemos ser elemento y factor de sanidad y de consuelo para otros. Recibí el consuelo de Dios, abrite al consuelo de Dios, abrite al consuelo de la palabra, abrite al consuelo que trae la presencia del Espíritu en nuestra vida, abrite al consuelo que te trae la comunidad de fe. Convertite en un sanador vos también y en un consolador, acercándote al que está herido y ayudándolo. ¿Sabés desde dónde? Desde tu propio dolor y tristeza. Desde lo que aprendiste llorando. Desde esa empatía podés ayudar a otros a encontrar esperanza en medio de la tristeza. En este tiempo difícil, de pandemia, de aislamiento, de circunstancias complejas, se hace más presente y más real que nunca, que Dios es un Dios de consuelo y de misericordia, y que la Iglesia tiene un lugar clave para ocupar allí, en ese lugar, en el lugar del sufrimiento humano, donde Jesús nos enseñó a ser Iglesia.